Hola amigos, soy Óscar Araujo, soy médico, curso estudios en salud pública y en política pública, y este espacio lo hemos generado para aclarar las dudas de la realidad en salud y de las políticas en salud en Colombia. El tema que trataremos el día de hoy son las denuncias que se vienen haciendo sobre el cartel del COVID-19 o los falsos positivos COVID-19 que se estarían presentando en el país. Este video se basa en las denuncias que se vienen realizando a través de las redes sociales, con videos y comentarios en donde se plantea que se estarían haciendo pasar por positivos pacientes que consultan por otras patologías, básicamente con el fin de obtener réditos económicos por parte de las clínicas o de los profesionales de la salud. Es necesario decir que en la compilación de comentarios y videos que logramos recoger, la mayoría de casos que se denuncian no son cercanos a la persona que realiza la denuncia, por ende no brinde mayor detalle del caso. Recogí 4 grandes argumentos por los cuales se plantean esos videos se estarían haciendo pasar por casos positivos, casos que realmente no son positivos. El primer argumento consiste en que los médicos y clínicas estarían recibiendo una bonificación por cada paciente detectado, atendido o fallecido por COVID-19 y por lo tanto se estarían haciendo pasar pacientes que consultan por otras patologías por COVID-19 para recibir esa bonificación. El caso más llamativo es uno en Barranquilla, en donde plantean que el alcalde de Barranquilla estaría ofreciendo 60 millones de pesos por cada paciente fallecido por COVID-19 en la ciudad. Es necesario aclarar, hasta el momento ningún alcalde, ningún gobernador, ni el ministerio, ni la presidencia de la República ha ofrecido ningún tipo de bonificación por paciente detectado o por paciente fallecido. La única bonificación que se ha ofrecido hasta el momento es una única bonificación en una sola oportunidad a los profesionales de la salud, no por paciente fallecido o detectado, sino por el promedio de salarios que ha tenido en el último año. Incluso los profesionales de la salud venimos peleando porque en esa bonificación se excluyeron a muchos de las profesiones que tienen contacto con los pacientes COVID positivos. En ese sentido, pues el argumento carece de veracidad. Hasta el momento ningún alcalde, ningún gobernador, nadie ha ofrecido ninguna bonificación ni por muertos, ni por casos detectados, ni a los profesionales, ni a las clínicas. El segundo argumento que plantean es que las cremaciones de los cuerpos de los pacientes fallecidos COVID-19 estarían siendo utilizados para extraer sus órganos antes de la cremación y montar una mafia de tráfico de órganos. Ese argumento lo plantea un columnista costeño, Felipe Priast, en donde manifiesta que por eso no se le están entregando los cuerpos de las personas fallecidas en las clínicas y hospitales a los familiares, sino que se estaría realizando este tipo de prácticas, comparando esas prácticas incluso con el holocausto nazi, con, digamos, las grandes atrocidades que se ejecutaban con los judíos en ese entonces. En ese artículo utiliza calificativos bastante fuertes hacia el personal de salud por prestarse para esta situación. Es necesario decirle al señor Prias que no crea en películas de Hollywood, porque básicamente los procesos de trasplante requieren protocolos estrictos para la protección del órgano a trasplantar, pero no solo de eso, sino también estudios de compatibilidad entre la persona donante y la persona que recibe la donación. Tampoco es posible extraer un órgano de un organismo ya fallecido para trasplantarlo a un organismo vivo. Las personas que conocen lo básico de la biología del cuerpo humano saben que eso es imposible, o aquellos pacientes que han sido trasplantados o que están a la espera de un trasplante saben todo el proceso de preparación que se requiere para este tipo de procedimientos. De hecho, ese tipo de procedimientos en nuestro país está reducido a un número muy limitado de instituciones que pueden prestar ese servicio de manera adecuada. Entonces ese argumento también carece de veracidad, no es posible hacer eso. El tercer argumento consiste en que las clínicas y hospitales estarían recibiendo un valor mayor por la atención de pacientes COVID. Habría el interés de hacer pasar por pacientes COVID positivo pacientes que no lo son, que consultan por otras patologías y los hacen pasar por COVID positivo para facturarlos a un valor mayor. Es necesario aclarar que hasta el momento no hay ninguna resolución que apruebe una tarifa diferencial para los pacientes COVID-19, es decir, hoy un paciente COVID se factura al mismo valor que si fuera un paciente no COVID, que consulte por cualquier otra patología, por dolor abdominal, por una fractura en una pierna, por cualquier patología. Es la misma tarifa, no se recibe una tarifa diferencial. De hecho, es una de las cosas que vienen pidiendo las clínicas y hospitales, tener una tarifa diferencial, ya que las clínicas y hospitales han tenido que realizar una serie de inversiones logísticas para preparar unos
espacios adecuados para atender a los pacientes COVID, pero también para entregar los elementos de protección personal a el personal que está haciendo la atención en las diferentes clínicas y hospitales. Es por eso que esa argumentación realmente carece de lógica, por lo menos hasta el momento. No hay tarifa diferencial, no se recibe un dinero adicional por un paciente COVID que por otro paciente que consulte por cualquier otra patología. El cuarto argumento es, digamos, es lo más preocupante porque es lo que plantea un senador del Valle del Cauca y incluso validado por un comentario de pasillo que hace el ministro Fernando Ruiz, en donde plantean, el senador plantea que se estaría generando una guerra del centavo por las UCIs para atender los pacientes COVID. Es decir, como el valor de la cama UCI, o sea, la hospitalización día en UCI es mayor que la hospitalización día en cualquier otro servicio, los médicos se estarían prestando para ingresar pacientes a UCI y mantenerlos allí y poder cobrar mayor dinero por esos pacientes COVID-19. Es una denuncia que el senador realmente hace sin tener, digamos, sin expresar qué tipo de instituciones o cuáles son las instituciones que estarían cayendo en esas conductas, y por eso es lo que, digamos, por eso nos genera preocupación. Las sociedades científicas ya se han manifestado al respecto, pues rechazan de tajo ese tipo de acusaciones. Para el ingreso y para la salida de las unidades de cuidados intensivos hay unos protocolos internacionales validados por las sociedades científicas a nivel internacional y nacional. En el ejercicio médico no es posible que yo ingrese un paciente a una unidad de cuidados intensivos si no cumple esos criterios, que básicamente están configurados alrededor de que esa patología que está teniendo el paciente ponga en riesgo su vida. Le exigimos al gobierno nacional que si tiene pruebas y al senador que si tiene pruebas que por favor lo diga, porque están generalizando a todas las clínicas del país. No solo implican a las clínicas, sino que implican a los profesionales de la salud también. Como profesional de la salud debo reconocer, cometemos fallas. Muy seguramente la carga laboral ha impedido que nos comuniquemos de manera adecuada con nuestros pacientes, explicando el estado de salud de los pacientes o con los familiares, o explicando los procedimientos que se tienen estandarizados no solamente en Colombia, sino en el mundo para la atención de este tipo de pacientes. Debemos reconocer y debemos denunciar, nosotros también somos víctimas del sistema de salud. Hoy, en muchas regiones del país, compañeros nuestros no tienen los elementos para protegerse, los elementos de protección personal para atender la pandemia. Muchos de nuestros compañeros hace 8 o 12 meses no reciben sus salarios. Muchos de nuestros compañeros hoy están siendo despedidos o les están disminuyendo los salarios de las instituciones donde trabajan precisamente por la pandemia. Los colombianos deben saber, hoy más de 1000 de nuestros compañeros están contagiados con el virus. 11 de ellos ya han fallecido y estamos esperando el nuevo reporte. Somos el sector que mayor riesgo tiene en la atención de esta pandemia precisamente por estar en contacto estrecho con las personas contagiadas por el virus. Nosotros tenemos unos protocolos validados a nivel internacional. Una cosa es clasificar un caso como sospechoso y otra cosa es confirmar un caso. También es necesario decirlo, cualquier paciente que ingrese al servicio de urgencias y presente un episodio de dificultad respiratoria debe ser tratado como un caso sospechoso COVID-19 sin importar los antecedentes que tengan. No importa si tiene hipertensión, diabetes, EPOC, asma. Lamentablemente, si esa persona llega a fallecer en el proceso de espera de su prueba, el cuerpo de esa persona debe ser tratado como un cuerpo de alto riesgo y por ende no se puede entregar ese cuerpo a sus familiares. Es lamentable, lo sabemos, a nosotros también nos duele, nosotros también tenemos familiares que hoy se están enfermando y muy seguramente no vamos a recibir los cuerpos, que esos protocolos no dependen de nosotros. No queda a la autonomía médica definir si un caso es sospechoso, no, hay unos criterios muy bien definidos. No queda a nuestra autonomía decidir si un cuerpo se lleva o no se lleva a cremación. Eso está muy bien definido en los protocolos, que son protocolos, como ya lo mencioné, validados internacionalmente. Al Ministerio de Salud debemos exigirle que asuma la autoridad en el manejo de la pandemia. No es posible que hoy se estén entregando informaciones que difieren entre el Ministerio de Salud, la Gobernación o la EPS. No es posible que hoy se estén entregando resultados positivos a personas que ni siquiera se han realizado la prueba. Eso no es culpa de los médicos colombianos, deben saberlo. Eso es culpa de una irregularidad en el manejo de la información entre las instituciones. Es necesario también reclamarle, porque decidió priorizar a las EPS, les entregó 5.7 billones de pesos para el manejo de la pandemia y dejó a su suerte a las clínicas y hospitales que debieron hacer grandes inversiones para habilitar espacios y para dotar de elementos de protección personal a las personas que trabajan allí.
A los gobernantes del país es necesario exigirles que cambien el modelo de salud, en donde no se genere riqueza por la enfermedad de las personas, al contrario, en donde los incentivos sean por la salud de las mismas, en donde el sistema público se priorice, se fortalezca, porque es lo único que va a permitir atender situaciones como la que hoy estamos viviendo, en donde el acceso no esté determinado por una persona en un escritorio autorizando o negando los servicios, sino que sea el médico el que tenga la autonomía de definir si la persona necesita o no ese servicio. Si tienes algún caso al cual le podamos hacer seguimiento, te agradezco que me lo indiques en los comentarios, escríbelo, descríbelo, por favor, da la mayor cantidad de detalles para poder hacerle seguimiento a este tipo de casos. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que aquí estarán anotadas. Recuerda que somos el Ejército de la Esperanza.